Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite por www.sonibs y lo pueden escuchar los jueves a las 7 de la noche y en su retransmisión los domingos a las 11 de la mañana. Así también, a partir de las 11 de la mañana, nos pueden mirar y escuchar en nuestra página de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. En la voz les saluda Toika, damos la bienvenida a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a Paris Paredes, director de producción de este programa. Pues bien, hoy tenemos un invitado especial, un invitado asiduo a este programa. Bienvenido, Said Vázquez, ¿cómo estás? Bien, hola Toika, bien, gracias. Qué gusto estar nuevamente por acá. Muchas gracias, pues bienvenido como siempre. El tema que tenemos para hoy va vinculado a este 2 de octubre. Este 2 de octubre, donde conmemoramos el movimiento ya de hace años, el movimiento del 68, pero como lo dirá Said, no es solo el 2 de octubre, ¿no? Es más, pero bueno, el programa se titula El legado cultural del movimiento del 68. Said, antes de iniciar la charla, platícanos en qué andas, qué haces, cómo te ubicamos. Sí, bueno, pues yo soy Said Vázquez, soy sociólogo y soy antropólogo social por la UNAM y por la Ibero, y regularmente tengo un podcast que se llama La Bitácora Antropológica, donde pueden escuchar y ver también algunas cápsulas con gente interesante. Nosotros tenemos como un principio que es: todos tenemos algo interesante que contar, y entonces es muy diverso nuestros invitados, ¿no? Y siempre con la intención de podernos reconocer en el discurso de los demás y del otro. Estamos por iniciar ahora en octubre la 7ª temporada, bajo una premisa de tenemos memoria y resistimos porque contamos historias. Entonces nuestra forma de resistir es contando historias, y esperamos que les agrade esta 7ª temporada, que regularmente tiene 24 episodios, uno cada semana. Pues ahí los esperamos para que podamos entablar este diálogo con más gente. Qué interesante, Said. Bueno, aunque el programa no va sobre ello, pero te quiero preguntar, entonces, ¿ya cuánto tiempo tienes? ¿Cuántos años tiene Bitácora Antropológica? Si mal no recuerdo, soy muy malo para las fechas, y deben ser como 4 años o 5. Una larga temporada, charlando, entrevistando, platicando, recurriendo a la memoria y resistiendo con personajes de nuestra vida, de lo cotidiano. Yo les recomiendo que vean este programa, que lo escuchen, que te miren, porque resulta súper interesante encontrarse luego con personas que habíamos visto alguna vez por nuestro rumbo y que hoy nos están platicando su historia, nos están hablando de su memoria. O personas de las que habíamos escuchado y que hoy las tenemos tan cerca a través de tu programa. Pues gracias, Said, por esta invitación. Seguro que te seguiremos y te seguirán varias personas de por acá. Ojalá así sea. Sí, claro. Pues entremos a nuestro tema del día de hoy, que es el legado cultural del Movimiento 68. ¿Qué nos dices al respecto, Said? Pues mira, creo que el 68, para los que no lo vivimos, forma parte de un imaginario, de una especie de mito revolucionario. Personalmente, a mí me generó siempre mucha inquietud y dudas sobre el movimiento, pues inquietud en el sentido científico, digamos, ¿no? De investigación. Y digamos, yo tengo una especialidad en movimientos sociales en la carrera de sociología,
Y entonces a partir de eso pues he estado como tratando de entender el movimiento. Para mí los movimientos sociales son el tema, ¿no? Es el tema sociológico por naturaleza, digamos. Eh, es porque, de acuerdo a la teoría, digamos, el movimiento social es una acción de lo que llamaría Monsiváis, la sociedad que se organiza. Y una sociedad organizada, una sociedad que está en movimiento, digamos, combatiendo cosas que no le agradan, es una sociedad sana, ¿no? Una sociedad que está apática, que no está participando en la vida pública, es decir, en la vida política, y por lo tanto en la vida social, pues es una sociedad que tiene bastantes problemas. El 68 tendríamos que entenderlo con su antecedente, que es una transformación en la vida económica de México a través del proceso que se conoce como la sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizador, que permite un ensanchamiento de la clase media. Y esto hace que la clase media pues tenga la posibilidad de ir a la universidad, ¿no? Un gran número de personas vayan a la universidad, también las clases populares, etcétera, pues empiezan a acceder a la universidad. Y por el lado político, pues hay como un fortalecimiento de un sistema autoritario, patriarcal, que se opone a esta visión moderna de los chavos, ¿no? que están conociendo el mundo, que están conociendo un mundo diferente, una forma diferente de atrapar el mundo, ¿no? de ser parte del mundo. Es en este mismo contexto que se dan pues el 68 en París, que se genera toda una revolución cultural en los chavos, ¿no? A través de la música, a través de el uso de sustancias psicotrópicas. Y esa metáfora es muy interesante porque la sociedad mexicana antes del movimiento del 68 pues era monocromática, si quisiéramos tener una imagen retórica de esto. Y el movimiento del 68, junto con otros movimientos como el de los médicos y el de los ferrocarrileros que anteceden al movimiento estudiantil, lo que hacen es que la vuelven multicolor. Y esta sociedad conservadora, monocromática, patriarcal, choca con esto y empiezan a transformarse. Y me da la impresión que el movimiento, como decías, el movimiento del 68 no solamente es el 2 de octubre, es el acontecimiento trágico, digamos, pero es un movimiento que propone una transformación cultural, una transformación de los valores, de las formas insisto, de ver el mundo, de apropiarse del mundo y de replantearse conceptos esenciales como la propia sexualidad, la familia, el amor, la política. Gracia Mexicana es mucho más permisiva, es más democrática. No estoy diciendo que sea el ideal de la democracia ni el ideal de la permisibilidad, pero sí avanzó bastante en este proceso de, pues ya casi del siglo pasado para acá, digamos, es bastante tiempo, ¿no? Que es este proceso que se ha dado, ¿no? Es decir, en los 70s no estaba la transformación por completo, ni en el 2000, sino ha sido un largo andar de transformaciones y de adaptaciones a nuevas formas de ver el mundo. Creo que eso es el legado que nos deja el movimiento social, porque si seguimos teóricamente a Alain Touraine, un sociólogo francés que escribió sobre movimientos sociales también en el siglo pasado, él decía que un movimiento social se caracterizaba por tener una identidad fuerte, y esta identidad fuerte estaba súper relacionada, o directamente relacionada, para no verme tan fresón, directamente relacionada con la oposición, es decir, su pliego petitorio.
Entre más claro fuera el pliego petitorio y más objetivo, digamos, la identidad estaba mucho más fortalecida y no se iba a dispersar el movimiento en algunas otras solicitudes o peticiones. Y un elemento muy interesante de estas características del movimiento social es que no aspiran al poder, a tomar el poder, es decir, no son las revoluciones, no son los, los golpes de Estado, las revoluciones políticas, las que no son considerados movimientos sociales, porque también el movimiento social aspira a modificar el sistema de acción histórica. Y el sistema de acción histórica, no nos dejemos apantallar, no tiene nada que ver con la historia y el pasado, sino tiene que ver con el devenir, con el futuro. Y este sistema de acción histórica no es otra cosa más que la cultura. Lo que les decía hace rato, los valores, las normas, la forma de tomar el mundo y hacer lo propio. Y entonces el movimiento del 68, entre renglones, lo que está aspirando, tiene una claridad en su pliego petitorio, pero lo que provocó fue una transformación de este sistema de acción histórica en México. Para Touraine, el movimiento social, el único movimiento social del siglo pasado fue la Revolución Mexicana. Yo les decía que no son las revoluciones, pero no, las revoluciones mexicanas lo que pasa es que no digamos, transformó la sociedad mexicana, y los que la hicieron pues no fueron los que llegaron al poder, ¿no? Entonces no fue una aspiración al poder lo que movilizó a las masas mexicanas. Y hay otro autor mexicano que se llama Sergio Cermeño, que él es alumno de Touraine y le da continuidad al trabajo de Touraine, pero ya en México, y él sí considera que el movimiento del 68 es un movimiento social, digamos, no, además de la Revolución Mexicana, ¿no? Es eso, digamos, lo que podría decir de manera breve y poco técnica, digamos, sobre lo que es el movimiento del 68 para mí. Sí, lo planteaste bastante en detalle, Said. Said, te quiero preguntar, bajo esta perspectiva que bien nos has explicado sobre las características de lo que es un movimiento, ¿qué otros movimientos, digamos ahora de la actualidad, o qué otras manifestaciones sí son consideradas movimientos en la actualidad? Movimientos sociales, movimientos que tengan una trascendencia, que modifiquen la cultura. Fíjate que regularmente se confunden los movimientos sociales con protestas o solicitudes vecinales, digamos, ¿no? O protestas estudiantiles o protestas que tienen que ver con trabajadores y cosas así, pero sus demandas son de corto alcance en el sentido de que son demandas que tienen que ver con sus propios intereses y no con esta posibilidad de modificar la cultura de un espacio. Y platicamos sobre este asunto del bloque negro, y ahí yo creo que hay una diferencia abismal, y esta diferencia tiene que ver con el asunto del diálogo. El 68, una de sus peticiones era el diálogo público, y estos grupos, ¿no?, del bloque negro regularmente pues a lo que no aspiran es al diálogo, ¿no? Y entonces, digamos, eso no los ubicaría de entrada en este apartado teórico o analítico, ¿no? Para ser un poquito menos pretenciosos en pues sí, en este cajón analítico de poderlos ubicar como movimientos sociales. Se pueden analizar como otra cosa, pero no como movimiento social. Creo que en un primer momento ahora sí que valga la redundancia, el movimiento del CEU es un movimiento que también trae la herencia del 68 y tiene estas características.
De alguna forma, si bien algunos de los líderes terminan siendo parte del Estado, digamos, del gobierno, más bien no del Estado, parte del gobierno, parte del poder, o se incrustan ahí en los partidos políticos y terminan gobernando, hay un primer momento y como intermedio antes de esta posibilidad de aliarse al poder o a la política, que podríamos considerar un movimiento social, es decir, porque está transformando una visión del mundo, una visión de lo que fue en una primera etapa en la Ciudad de México, porque también se juntaron con el movimiento del terremoto, ¿no? Con los damnificados del terremoto. Entonces estos dos movimientos juntos se catalizan, digamos, con el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y terminan pues en lo que tenemos hoy, ¿no? También después de un largo proceso. Pero digamos, yo lo detendría, si pudiera detenerlo para construir un objeto de estudio como movimiento social, yo lo detendría en esta fusión con la ciudadanía de la ciudad, el movimiento del CEU y el movimiento del terremoto. Es eso que les decía hace rato, llama Monsiváis la sociedad que se organiza. Después, no es que sea negativo, pero deriva en un movimiento político y hasta ahí llegó el movimiento social. Y el más reciente me da la impresión que puede ser el movimiento zapatista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Creo que es también un espacio de organización que permite observar de una manera diferente a los indígenas. Y su clímax son los acuerdos de San Andrés. Esa posibilidad de establecer por escrito una forma de reconocimiento a los grupos indígenas, hasta entonces bastante, la palabra ahora está de moda, invisibilizados. Me da la impresión que puede también tener esas características de ser un movimiento, un movimiento que no, que está en la búsqueda de esta transformación de lo cultural, ¿no? de la forma en que vemos el mundo, de los valores, de lo que nos hace relacionarnos unos con otros. Decía yo movimiento y me vino a la mente el movimiento de Regeneración Nacional, creo que se llama, que ese sí no es un movimiento político, no es para nada es un movimiento social, ¿no? Es completamente ajeno a todo esto. No estoy diciendo que sea unos buenos y unos malos, sino responden a dinámicas diferentes de acción. Yo les decía al principio, los movimientos sociales son horizontales, son la organización social entre ella misma organizándose y moviéndose, ¿no? Y aspirando a transformar la realidad. Y los movimientos políticos regularmente son verticales, ¿no? Son patriarcales, son movimientos que aspiran pues a ciertas necesidades y personales o de grupo, ¿no? Y no tanto colectivas, aunque en el discurso está el rollo colectivo, pero en realidad pues no deciden todos, ¿no? Y el movimiento social sí es quizá un poco desgastante porque pues es un movimiento donde no hay liderazgo. Fíjate que ahorita estaba yo recordando, hice una investigación sobre el movimiento en Tepoztlán, Morelos, de hace algunos años, para ver unos viejitos también insistiendo, también del siglo pasado, contra un club de golf que iban a establecer ahí. Y lo interesante, a diferencia quizá de este movimiento del 68, donde decíamos es patriarcal y conservador, pues la Iglesia Católica jugaba un papel también determinante en este conservadurismo, ¿no? En mantener el sistema y los valores de la familia. Y Sara García, y háblale de usted al Padre, y tienes que la comunión y no digas chingaderas, di otro tipo de cosas, pero esa palabra chingadera no la digas porque es pecado.
A diferencia de eso, no hay una participación de la iglesia en Tepoztlán, pero sí hay una organización que ahorita a ver si no se me va el avión, retomo, porque se organizan los tepoztecos a partir de los barrios y de las mayordomías que estaban ya establecidas dentro de la iglesia, es decir, los barrios y las mayordomías que tiene cada barrio, son como su fuente primaria de organización, es decir, ya no hay una serie de asambleas y de ponerse de acuerdo, sino ya estaba establecido la organización social a partir de esto, que tiene una raíz religiosa, pero que no necesariamente tiene que ver con este asunto como de golpe de pecho, ¿no? Sino nada más la organización ya está establecida. Y entonces esto hace más fuerte, y lo que quería retomar es esta idea donde yo creo que podemos encontrar mayor movimientos sociales donde ya hay una organización previa. Y entonces es muy complicado en una ciudad donde todos estamos atomizados, donde todos tenemos distintos intereses, podernos organizar si no tenemos esta organización previa. Y eso puede pasar en los estudiantes, eso puede pasar en los pueblos, en la gente que vive, digamos, en los campesinos, que tienen esta posibilidad de vivir más en comunidad. En las ciudades difícilmente, si la palabra la podemos usar nada más como de un asunto de, ¿cómo se llama esta cosa que usan los políticos? De retórica, ¿no? Como que somos comunidad. Sí. El feminista actual cumple estas características. No te escucho muy bien, Toika. ¿Aquí me escuchas, Said? Hola, Said. Ya te escucho. Bajo este Sí. análisis que tenemos, que nos muestras, ¿el movimiento feminista cumple las características de un movimiento social? Es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque no tengo como elementos como para reafirmarlo, ¿no? Confirmarlo, y me puedo meter en problemas ahí con las compañeras feministas, ¿no? Me pueden ver por la calle y echarme aventarme huevos o jitomates, ¿no? O decirme machín, quererme pegar, pero creo que así de bote pronto, creo que hay algo porque está esta posibilidad de modificar la visión que tenemos, las relaciones sociales que tenemos entre hombres y mujeres, ¿no? Y que tenemos entre mujeres y mujeres y que tenemos hombres y hombres. Porque de alguna manera también gracias al movimiento feminista también se ha replanteado el asunto del hombre, ¿no? Es decir, de las masculinidades. Gracias a esta discusión sobre el feminismo, pues también se discute sobre lo masculino. Y en ese sentido, pues hay pues sí, se amplía, digamos, el foco de las transformaciones. Es decir, no podemos nada más cambiar la visión o el aspecto como de lo femenino con respecto a lo demás, sino se cambia también la visión que se tiene sobre lo que es ser hombre o la masculinidad. Y entonces es un largo proceso porque de enseñanza y de aprendizaje y de retomar nuevos valores, porque pues, al principio por ejemplo, no se cuestionaba nada que tuviera que ver con los genitales, ¿no? Y ahora sí ya está metido de esto, es decir, eres una mujer, tienes genitales o no, no importa, tú eres una mujer, cabrón. O tú eres un hombre, no importa si tienes genitales o no tienes genitales de hombre. Eso no se discutía hace 5 años o 10 años, según yo, no sé, ¿no? A lo mejor estaba como los primeros discusiones. Pero esas cosas, lo que quiero decir es que es un ejemplo de cómo el proceso va metiendo otros temas y se va haciendo mucho más complejo y se va modificando pues mucho más la visión que se tiene de lo que se tiene que resolver, digamos, ¿no? O de las nuevas formas de mirar el mundo. Y entonces el movimiento feminista pues también es un movimiento que tiene muchos años
Y a lo largo de estos años también ha tenido una transformación y se ha, digamos, impactado en otros elementos donde no se tenía al principio del movimiento pensado que se iba a impactar. Es decir, el movimiento feminista no nació, no tiene las mismas características que tiene ahora. Lo que quiero decir, que entonces ahora sí ya es como más amplio su transformación de elementos, ¿no? Antes las peticiones o las demandas eran como muy específicas y ahora son mucho más amplias y más grandes en magnitud, digamos, de los elementos culturales. No sé si me doy a entender, Toika. Sí, claro. Claro, fíjate que yo te comento, em, bueno, yo pensaría que qué bueno que has dicho que porque no tienes elementos y me doy cuenta que puede ser así, más no que es una forma de resistencia, ¿no? Porque entonces diría las feministas lo que has señalado. Pero el movimiento feminista se ha distinguido, te comento un poco, por una trayectoria donde ha impulsado agendas, ¿no? Diversas agendas. Una de las agendas que, digamos, donde ha tomado gran relevancia el movimiento feminista de los años 90 hacia adelante es, y tal vez un poco, no tan a los 90 más atrás, era la agenda sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en principio, ¿no? Entonces, atiende a esta agenda logra los resultados tanto como política pública. Esto modifica pues la manera de ver la realidad, ¿no? O sea, se ve, por ejemplo, cuando se hacen esos planteamientos en estos años, que las mujeres no atendían su salud sexual y reproductiva por falta de tiempo y por falta de recursos. Y que el Estado no tenía una mirada hacia ello, ni la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la alta carga de cuidados, que aún hoy persiste, pues le impedían salir como en cualquier momento hacer los estudios, ¿no? Por otro lado, si la mujer está dedicada a los cuidados, pues no tiene otras posibilidades de desarrollo, no trabaja, etcétera. Entonces, en esos momentos, estos estudios, que eran específicamente la detección oportuna del cáncer cervicouterino y el de mama, eran costosísimos. Después de este movimiento, de esta etapa del movimiento, se logra que sean de política pública, que los tenga el Estado, que los provee el Estado como parte de los derechos sexuales y reproductivos, y que la sociedad mire esto, ¿no? Que lo reconozca y que reconozca las altas cargas de trabajo que se tienen en lo privado, en el mundo de lo privado, o sea, en los hogares, para el bien del resto de quien integra ese hogar, de la familia, y que esto cómo limita las posibilidades de desarrollo. Y el movimiento feminista a través de estos años ha ido agarrando agendas, ¿no? Va mostrando agendas donde en el centro sí el sujeto político es la mujer, pero inmediatamente se beneficia el entorno, la sociedad, ¿no? Se benefician todos y todas. Así, por ejemplo, se han logrado avances para lograr la despenalización de la interrupción del embarazo. Hoy en día se está trabajando mucho en la agenda política, el tema de los cuidados, ¿no? De cómo los cuidados tienen que ser parte de un sistema integral de cuidados que tutele el Estado, donde el Estado tenga una estructura social, política y económica para sostener los cuidados. Entonces, y yo diría también, bajo estas características que tú nos señalas para reconocer los movimientos o para mostrarlos como movimientos que tienen una incidencia en la cultura, en la transformación, en la mirada, está que es un movimiento horizontal, es un movimiento que sí está integrado por grupos organizados, ¿no? Que serían como las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, que traen una agenda ya desarrollada y que está en continuo desarrollo y crecimiento, al grado de que tiene sus características muy interesantes bajo este análisis que tú nos haces, porque
pues las agendas, por ejemplo, las toman entes como la ONU, ¿no? Sí. Toman la agenda. Entes como la CEPAL, que es la Comisión Económica, toman la agenda. Entonces, va un poco más allá de esta descripción que tú nos haces. ¿Hay alguna explicación para ellos ahí? No entiendo, Sí, ¿cómo es no, que el no entiendo la movimiento, pregunta. cómo es que el movimiento lo retoman, por ejemplo, agencias internacionales, como para fortalecerlo, ¿no? Y que luego, Sí, bueno, ya en ese camino, pues ya lo van tomando, lo van atendiendo los gobiernos. sí, efectivamente, fíjate que yo te decía al principio de tu pregunta, de la última o de la penúltima pregunta, que no tenía elementos porque sí, pues yo no lo he trabajado, digamos, ¿no? No tengo como elementos analíticos como para irlos acomodando ahí en lo que habíamos expuesto del movimientos sociales, pero creo que con esta explicación que nos das, efectivamente, pasa algo muy similar con lo que sucede con lo del 68, ¿no? Es decir, está en la sociedad y después es retomada por algunas instituciones, es decir, se institucionaliza y estas demandas y es ahí cuando se transforma, porque tendríamos que recordar que ese es el papel de las instituciones, ¿no? Conservar y mantener la socialización. Es decir, no se puede quedar los valores porque se vuelven como pues, una bola ahí de bastantes cosas desorganizadas, tienen que aterrizar o tienen que entrar a la estructura institucional para que puedan ser vigilados, ordenados, normalizados, ¿no? Y eso pasa es decir, nosotros hablamos de que el 68 nos vuelve democráticos, pero bueno, la democracia estaba ahí metida, te insisto, como una bola muy enredada, y termina después en organizaciones políticas, en el INE, en la transformación del reconocimiento del Partido Comunista o del propio PAN, algunas instituciones, ¿no? que se establecen a partir de esas demandas y que se provocaron en el movimiento. Y me da la impresión que eso mismo pasa con el asunto del feminismo, ¿no? Es decir, el feminismo está ahí con sus denuncias, con sus agendas, que le llamas, y terminan retomándolo las instituciones, esas agendas para poderlas establecer claramente como una norma, como una norma y con vigilantes de la norma, y sobre todo pues me da la impresión que lo más importante de esta retomar las agendas de los movimientos, lo que le hace es darle un orden, ¿no? No necesariamente el orden es malo, pues, ¿no? O contradictorio a lo del movimiento social, sino tenemos pues ciertas reglas para entrar a estas demandas, pues, ¿no? No sé si me doy a entender. Es decir, debes de cumplir ciertos requisitos para entrarle al asunto del aborto, y, pues hay, sí, la palabra es un orden, pues no se me ocurre otra palabra como para establecerlo. Y sí son agarradas, digamos, por la institución o forman instituciones al final, ¿no? Los movimientos sociales. El feminismo, el 68 o cualquier otro movimiento social Claro, termina siendo una institución. darle un orden, pero sobre todo hacerse presente, ¿no? El Estado, a través de sus instituciones, porque justamente las Así demandas es, son como esas ausencias del Estado, esas carencias, así es, diríamos, esos derechos no cumplidos. Entonces, así en es. este proceso, el Estado, pues entra con su estructura y atiende, pues, esa ausencia en la que había estado. A veces por muchos años, ¿no? A veces son como nuevas visiones, pero muchas son de muchos años atrás. Said, y en este camino, en este recorrido, ¿cómo miras tú los movimientos estudiantiles de la actualidad? ¿O existe un movimiento estudiantil en la actualidad? Fíjate que no es que uno sea como romántico del 68 y sea el movimiento ideal. Sin embargo, creo que yo te decía del movimiento del CEU, por ejemplo, el movimiento del CGH también se convierte en una especie en algún momento, en una especie de
no movimiento social, no quisiera decir antimovimiento social, pero carece de estos elementos positivos que tienen los movimientos sociales. Ahí también hice un breve estudio, pues un breve análisis del movimiento del CGH, y lo que más nos llamaba la atención cuando hacíamos este estudio era como la falta del diálogo. Y ahí también podría citar a Octavio Paz, donde decía de que cuando falta la palabra aparece el otro rostro, el rostro siniestro, el de las nalgas. Y eso nos llamaba mucho la atención porque en ese movimiento del CGH estaba presente este rostro siniestro, es decir, estaba roto como el diálogo. No querían dialogar, enseñaban el rostro, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, hay muchas imágenes de los, en ese entonces éramos los chavos de ese movimiento, enseñando las nalgas, es decir, enseñando este rostro siniestro, que pareciera grotesco para algunas personas, ¿no? Porque, insisto, no había dentro de la dinámica del movimiento una posibilidad de diálogo. Y me da la impresión que ese es el último movimiento que ha habido, pues. Lo demás han sido protestas o solicitudes muy selectivas, muy concretas sobre algunas cosas, pero yo no veo un movimiento estudiantil fuerte ni existente, pues, en el presente. Si te refieres a esta cuestión muy de actualidad de los paros que hay por el asunto del asesinato del compañero ahí en el CCH, pues esos son como muy específicos, ¿no? Y no creo que trasciendan mucho más allá de las demandas que pueden ser demandas que ni siquiera son inalcanzables por parte de las autoridades, es decir, solicitan mayores cámaras de vigilancia, una serie de cosas que eran obvias que tenían que existir antes de que pasara este asunto, ¿no? Entonces, sí, digamos, son cosas que van a pasar pronto, ¿no? Es decir, estaba escuchando que están viendo la posibilidad de abrir el 13 de octubre, es decir, en 10 días, en 12 días. No creo que haya, después de eso, no creo que pase más allá de lo que ya pasó, ¿no? De la tragedia del chavo. Es muy efímero esta cosa, ni siquiera le llamaría un movimiento social, es un asunto ahí como de demandar algo muy específico que es la seguridad. Entonces, sí, hoy estamos viviendo esta situación como delicada, y resultado de ello pues están los paros estudiantiles, sobre todo en la UNAM. Pero bueno, este jueves 2 de octubre habrá una gran marcha donde estarán integrados colectivas, donde estarán integradas asociaciones, donde estarán presentes estudiantes, sindicatos, etcétera. ¿Cómo miras tú esta expresión, Said, este 2 de octubre, esta gran marcha? Fíjate que es un poco como ambivalente el sentimiento, porque sí hay una especie, justo estaba yo pensando hace rato, cómo el 2 de octubre impactó tanto en la vida pública, es decir, en la vida política del país, que incluso hasta las consignas se conservan. Es decir, no hay como consignas nuevas, ¿no? El 80% de las consignas de ahora son del 68 y el 20% son nuevas. Entonces, te digo, es como un sentimiento así como de, híjole, hay una especie como de nostalgia chafa, ¿no? Barata, digamos. Y por el otro lado sí hay una necesidad de recordar, sobre todo a los muertos, pues, ¿no? De no olvidar que en este país se asesinaron cientos de jóvenes y mantiene la impunidad. Eso creo que es lo que hay que no olvidar, porque hay que juntarlo también con algo más actual
da uno, que es el jueves de Corpus, ¿no? El 71. Sí, son dos acontecimientos, dos represiones que deberían no olvidarse, pues, ¿no? Hay otro maniqueo, pues, muy chafa sobre el asunto del 2 de octubre, pero sí esta otra parte como de esta memoria por estos caídos, digamos, ¿no? Por las víctimas del Estado, eso yo creo que sí no se tiene que olvidar. Y por eso el 2 de octubre no se olvida. Sí, 2 de octubre no se olvida. Aquí has tú señalado algo tan importante que yo quiero comentar antes de que demos fin a este programa, que se acerca al final. Tú señalas la sociedad que se organiza, ¿no? En los movimientos sociales como este gran movimiento del 68, reconocido así como el movimiento 68, generó o reconoció a la sociedad organizada. La sociedad, ¿qué te merece? ¿Qué opinión al respecto, Said? ¿La sociedad está organizada en la actualidad? ¿La sociedad No, se organiza? no, usted decía, estamos completamente atomizados y divididos y no me da la impresión que tengamos una posibilidad de organizarnos con un objetivo en común, ¿no? Digamos, hay bastantes grupos organizados, sí, pero bajo su propia lógica y su propia agenda, como comentas bien, ¿no? Pero no hay una organización colectiva donde estemos, pues en esto de los movimientos sociales, ¿no? Tratando de no aspirar al poder, no la toma del poder, sino de la transformación de los haceres, es decir, no nos gusta el mundo en el que vivimos, no nos gustan los valores con los que estamos y tendríamos que modificarlos, ¿no? O no estamos cómodos, no es que no estamos cómodos, ya no corresponden a nuestra realidad los valores. Y cada grupo tiene su propia agenda, su propia transformación, su propio camino para transformar esto, pero no hay una organización más colectiva, ¿no? Más grande, digamos, que cada uno de los grupos tiene, como las feministas, como los estudiantes, como, pues no hay ningún movimiento obrero, digamos, ¿no? Que también sería como uno de los elementos importantes que yo les decía, forman parte del antecedente del 68, es decir, no podemos entender el movimiento estudiantil sin entender el movimiento de los trabajadores, que es el de los médicos y el de los ferrocarrileros que anteceden al movimiento estudiantil del 68, es decir, no hay un movimiento de ese tamaño, ¿no? O sea, ¿hace cuánto que no hay un movimiento obrero, un movimiento sindical, un movimiento fuerte, digamos, ¿no? Una huelga, cabrón. Ya no digas un movimiento, una huelga que pueda trascender. El zapatismo está completamente aislado, ¿no? Inclusive ha sido atacado, ¿no? Por el crimen organizado y intervenido y una serie de cosas ahí. Y incluso hubo muertos y hay presos por este asunto y pues nadie dice nada, ¿no? O ese tema, un tema bastante doloroso que es el de la violencia, que podría juntarnos, pues también nos mantiene aislados, ¿no? Cada quien, si te toca, pues protestas y haces bronca, pero si no te toca, pues mejor te quedas callado y ni siquiera dices crimen organizado, porque si no, te chingan, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es lamentable y también un poco siguiendo a Cermeño, él lo veía un poco como en el 2000, esto que él llamaba la sociedad derrotada. Les recomiendo ese texto de Sergio Cermeño. Él ya en el 2000 veía esta vida contemporánea, digamos, a la sociedad mexicana como una sociedad derrotada, atomizada, en estado de anomia, ¿no? Incluso él, como buen estudioso de la sociedad, alertaba sobre
posibilidad de que llegara un líder carismático que nos dijera que iba a resolver todos nuestros problemas de manera inmediata. Y no fue casual que tuviéramos al primer líder carismático en el 2000 con Vicente Fox, que iba a resolver los problemas en 15 minutos y a solucionar todos nuestros problemas él solito, ¿no? Nosotros los habíamos sido pendejos todo el tiempo y no habíamos encontrado una solución. Y después, en el 2018, nuevamente volvimos a tener este líder que también alegó tratar de resolver todos nuestros problemas, ¿no? Porque habían pasado 18 años, si hago bien mis cuentas rápidas, y volvimos a ser los mismos pendejos que no habíamos resuelto los problemas. Y entonces, a partir de un aparente discurso de izquierda, y en oposición a este discurso de derecha, que tampoco me da la impresión que ellos eran como de derecha, ni ellos de derecha, ni ellos de izquierda, ahora sí vamos a encontrar la respuesta a todos nuestros problemas, ¿no? Y esto Cermeño, insisto, un año antes, 2 años antes, no me acuerdo el libro si es del 98 o del 99, alerta sobre esta degradación que tiene la sociedad, y la única respuesta que él dice, pues la única respuesta que podemos tener ante esto de desesperación y de atomización es voltear a ver a este líder carismático que nos va a resolver los problemas. Entonces, efectivamente, pues ya llevamos 20 y tantos años atomizados, ¿no? Derrotados por esto que decíamos hace rato era como una buena opción, que era la institución. Pues estamos completamente dependientes de las instituciones y no nos hemos dado cuenta que esas instituciones están rebasadas y que tenemos que modificarlas, que es el papel de los movimientos sociales. Si nos van siguiendo, pues eso sería como objetivo, ¿no? Como transformar la institución. Y estas instituciones que tenemos sin duda están rebasadas, ya no nos quedan, ya no responden a nuestra realidad, y tendríamos que estar organizados. Pero estamos esperando que alguien nos diga, está mal, la institución hay que modificarla, ¿no? Hay que cambiarla. De manera vertical, patriarcal, ¿no? Y no horizontal y de forma comunitaria y que fueran los intereses colectivos y no individuales o de grupo. Y entonces, ¿qué nos espera según esto? Pues pronto llegará, o en algunos años llegará otro líder o lideresa carismático, ¿no? Pues esperaría que antes de eso si hubiera llegara a tal nuestra enojo, digamos, estar hartos, ¿no? De esto, y hubiera un movimiento social que modificara estas cosas, porque si no, pues ya sería demasiada pendejez, insisto en la palabra, ¿no? Es decir, si ya pasamos por uno, luego pasamos por otro, pues seguramente si llega otro líder o lideresa carismática, pues ya sería demasiada tontería por parte de nosotros, ¿no? Yo esperaría que antes de eso hubiera una transformación, un despertar, digamos, ¿no? de la sociedad mexicana, y se organizaran para poder transformar el país. Yo no sé si también nos alcance el tiempo, Toika, ¿no? Y no es porque uno esté cansado. Yo soy el sociólogo utópico y entonces estoy siempre en esperar de un mundo mejor, digamos, pero pues sí, no le veo mucho futuro, digamos, ¿no? Inmediato. Es decir, quizá no nos alcancen los años para poder ver esta segunda revolución o tercera revolución, si la consideramos la mexicana, el 68, o el ZLN sería como la cuarta, pero bueno, los alcances de ambas, de las dos últimas, han sido muy cortos, digamos, ¿no? Es uno sobre la cuestión indígena, sobre Chiapas, y el otro, pues sí ha tenido como más implicaciones el movimiento del 68, ¿no? O la Revolución Mexicana. Estoy hablando de eso, como retomándolo, a lo mejor de manera desorganizada, pero espero que los que nos escuchan sean tan inteligentes y puedan seguir este desorden de ideas y de tiempos que manejé ahorita al final, ¿no? Pues que nos dé la vida. Entonces, fíjate,
es como contradictorio, ¿verdad? Porque estos líderes nos hablan de las transformaciones y hoy incluso va la cuarta transformación. El tiempo actual es de la cuarta transformación. Pero por otro lado vemos pues que el discurso es el que tú señalas, ¿no? No hemos cambiado, no hemos terminado de resolver nuestra situación, no hay cambios. Entonces, parece que es una rueda sin fin, ¿no? Una rueda que va dando vueltas sin fin, porque no da para más hasta donde vemos. Ahí se habla de la transformación. Lo que sí sabemos, y es lo que bien tú nos señalas, los movimientos sociales sí nos han dado nuevos espacios, nuevas maneras de relacionarnos, nuevas visiones, una sociedad más disfrutable, ¿no? Más disfrutable desde la propia, Así es, quienes la integramos. así es. Sí, indudablemente que el discurso de la transformación es demagogia pura. Y yo, si pensaría como si estoy mejor del 2018 para acá, pues indudablemente no estoy, ni yo ni la sociedad estamos mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor sí ha habido una transformación, pero no la transformación no ha sido de manera positiva. Es decir, y no bajo esta idea retórica o demagógica de la transformación en el sentido de la revolución, la independencia, la reforma y las transformaciones que precedían aparentemente a esta cuarta. No tiene que ver esta cuarta transformación. A lo mejor sí ha habido una transformación, digo, pero negativamente, no positiva. Y lo demás es pura y vil demagogia, porque no ha sido, como dirían en la gente, pues como diríamos, sin problema, ¿no? Más mejor, digamos. O sea, no estamos, esta transformación no nos ha dado nada bueno. Este, Además, porque ni siquiera ha sido una organización colectiva de una sociedad organizada, sino ha sido de manera vertical, es decir, nos han impuesto los cambios que ellos han querido, Sí, ¿no? No me así vengan de a simple. decir Mira, que porque la gente votó, se cambió el poder, ¿cómo se llama? Pues no, perdido, ¿no? O sea, no era un asunto donde estábamos organizados y hacían manifestaciones y reuniones y se discutía el tema, no. A alguien se le ocurrió decir, es que esto es lo que se necesita y para validarlo lo van a votar. Y lo votaron una mínima cantidad de gente y es un cambio, una transformación de una institución que nadie solicitó, nadie quería, más que a alguien se le ocurrió, ¿no? así es. Así es, Por Aida, poner así un como lo ejemplo describes, así es, de ¿no? estas Realmente. Y bueno, estamos, transformaciones qué impuestas, amena ¿no? charla Y que hemos tienen tenido el aparente. y bueno, gracias por los elementos que nos brindas para el análisis, para la reflexión, para el reposicionamiento incluso. Así que entonces, tengamos pues un muy buen 2 de octubre, ¿no? Un 2 de octubre que no se olvida. Eh, Seguramente la marcha será enorme, con la presencia, como lo mencionaba, de los grupos estudiantiles, de los sindicatos, de las organizaciones de la sociedad civil, de, también de particulares, de gentes de la sociedad civil que estarán participando en esta marcha. Es una expresión de la social, pues que tiene una relevancia fuerte en nuestro país desde hace casi 68 años. Estaba yo haciendo la cuenta y más o menos no, perdón, son 57 años los que se estarán cumpliendo en este 2025, este 2 de octubre del 2025. Comento ahí que este 2 de octubre del 2025 se están cumpliendo 57 años del 2 de octubre del 68. Para retomar todo lo que tú has Sí, dicho, así es. Said, ¿nos quieres hacer un comentario final?
Bueno, uno es que soy un poquito más joven que este aniversario, que se va a cumplir mañana, y también enseñarles este letrero, este cuadro que está ahí atrás, es una de las que había, de los pósters que había en el movimiento, ¿no? Dice hecho para México, gráfico del 68, por si no lo alcanzan a leer, es esta idea del hecho en México, pero con una macana y una bayoneta, hechos para México, ¿no? Y bueno, pues terminar diciendo de una manera muy revolucionaria, pues hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre y nos vemos pronto, Said. Muchas gracias. Muchas gracias por Chao. acompañarnos. Te veremos en la bitácora antropológica y te despedimos con mucho gusto, con una invitación ya en puerta para el siguiente tema. Siempre tenemos temas donde esperamos que tú nos acompañes, así que tendrás pronto invitación. Despedimos con mucho gusto y con reconocimiento a nuestro equipo técnico, a Carla Redondo, directora técnica de este programa, a Paris Paredes, director de producción del programa, y a ustedes, amables y queridos seguidores y seguidoras, les esperamos en este programa y en los que siguen. Agradecemos su lealtad, que nos sigan, que nos tengan con ustedes los jueves, los domingos y que también nos miren por YouTube. Said, pues hasta pronto. Nos vemos, Toika, gracias. La voz se despide, Toika. Hasta pronto.